a Génesis capítulo 2. En estas semanas, hace 2 semanas, 3 semanas, empezó el libro de Génesis, el pastor Hassan. Y el libro de Génesis es muy fundamental para nuestra fe cristiana, porque es ahí donde tenemos todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahí vemos Dios y cómo Dios creó el mundo. Vemos la caída del hombre en el pecado. Vemos la promesa de un redentor, que Dios iba a mandar un redentor por medio del Mesías, que sabemos que era Jesús, y muchas otras doctrinas. Entonces, si como el pastor Hassan ha dicho, si no creemos en Génesis, entonces hay un problema muy grande. Y es muy triste que hay muchas iglesias, muchos predicadores, muchos teólogos que ahora están diciendo que Génesis es nomás son cuentos y historias, pero no son verdades. Pero sabemos que sí es la palabra de Dios. Entonces, en el primer capítulo, el pastor Hassan empezó y nos mostró cómo Dios creó el mundo. Vimos la creación, entre los 6 días de la creación, vimos el poder y la creatividad de Dios, cómo Dios hizo los cielos y la tierra, creó la luz. También cómo hizo el firmamento, esa capa que estaba allá en el cielo y rodeaba toda la tierra en aquel tiempo, porque dice durante el diluvio que las aguas venían de arriba y desde abajo. Entonces había como una capa que estaba, encerrábamos la tierra en como una burbuja. Y esa capa creaba como un ambiente tropical en todo el mundo, es lo que muchos piensan. Y es muy interesante que después del diluvio, porque antes del diluvio las personas estaban viviendo 700, 800, hasta 900 y tantos años. Pero después del diluvio, y cuando pensamos que este agua salía de arriba hacia abajo, quitaba esa capa, y en ese tiempo el sol ya podía tocar la tierra completamente. Empezó la vida empezó a ser muy más corta. Y entonces nomás vivía en el hombre, pues mucho menos. Y vemos que toda la caída y que está siendo afectado por el sol y todo eso, que todo está muriendo, todo está desgastando, siendo hacia abajo. También en esos 6 días Dios creó los árboles, las plantas, los aves, el sol, la luna, todo. Y aquí llegamos, vemos que Dios está llegando al 6º día y crea el hombre. Y los creó hombre y mujer, y era la culminación de su creación, como era el cima, era lo más importante. Y ese sabemos, como algunos teólogos dicen que el hombre, la creación del hombre y de mujer, era como la corona de su creación, la coronación de su creación, porque era lo más importante. Creando el hombre era tan diferente que los animales, como dijo el pastor Hassan, que Dios nos creó, como dice, nos creó a su imagen. Entonces somos muy diferentes que los animales y de todo lo demás que ha creado. Entonces, creándonos en su imagen y dándonos sus atributos, esos atributos de Dios que podemos pensar, podemos sentir, que podemos amar. Y entonces esos eran los atributos comunicables de Dios que impartió al hombre, a su creación de los humanos.
Entonces nos creó a su imagen y somos algo muy importante. Y este es algo que nos debe de animar mucho, que Dios nos ha creado con un propósito. Entonces, ahora llegamos aquí a capítulo 2 y vamos a regresar a capítulo 1, versículo 31, para agarrar el contexto. Y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ahora seguimos aquí en capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí llegamos al séptimo día y dice que Dios había acabado su creación, que había terminado su creación, y creemos, como hemos visto en los otros capítulos, que estos 6 días eran 6 días normales, como nosotros no conocemos los días de 20 horas hoy en día. Es el mismo, porque hay muchos que dicen no, eran etapas de mucho tiempo. Algunos dicen de miles o millones de años, pero no va con las escrituras. Dios dice que era la mañana y la noche el próximo día. Entonces creemos que eran 7 días de la creación, de días normales. Pero aquí en el séptimo día dice que Dios reposó, como descansó. Y primero hay algunos puntos que vamos a ver aquí del séptimo día y de ese reposo de Dios. ¿Qué quiere decir? Primero, quiere decir que Dios había terminado su creación, entonces estaba descansando, como estaba tomando un paso atrás para ver su creación. Y además quiere decir que cesó de crear. Porque algunos dicen, mira, ahí dice que Dios reposó, Dios descansó, como Dios es hombre y necesita descansar. Pero sabemos que este no es lo que enseñan las Escrituras. Nuestro Dios no se cansa. No se cansa. Nuestro Dios es omnipotente, dice la Biblia. Es lo que vemos, ese atributo en la Biblia, vez tras vez, que es todopoderoso. Entonces Dios nunca se cansa, nunca tiene una necesidad de descansar. Y me da mucho ánimo, porque en el Salmo 121, pueden dar vueltas si quieren, en los Salmos 121, versículos 2 a 4, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, nomás un lugar entre muchos que dice que Dios no descansa, Dios no tiene sueño, Dios no duerma. Entonces, qué consuelo este versículo nos puede dar. Porque cuando viene a lo malo en nuestras vidas, si algo está viniendo en mi vida, si estoy viendo que tal vez algo malo está pasando, yo puedo tener la confianza que mi Dios y tu Dios nunca descansa, nunca está dormido, nunca está fuera de mi alcance. No tengo que despertarlo, pero siempre está despierto y dispuesto para darme ese socorro, como dice ahí. Entonces nuestro Dios siempre está a la alerta de nuestras vidas, y cualquier cosa o cosita que nos pasa,
le interesa a Él. Entonces es importante que nunca olvidamos de eso. Y también el reposo de Dios aquí nos está mostrando que era como un ejemplo por el hombre, un ejemplo para mostrarnos que nosotros también necesitamos como seres humanos un descanso una vez de la semana, que Dios no nos ha creado para correr trabajando todos los días, todas las noches, pero nos está mostrando una estructura, un ejemplo para que nosotros también podemos tomar un descanso al menos una vez a la semana. Y dice que Dios la bendijo ese día. Entonces, cuando tomamos ese descanso, vamos a encontrar una bendición de Dios. Sabemos, es un tiempo de recargar las pilas, porque, como dije, si seguimos, entonces no es la voluntad de Dios que seguimos trabajando todos los días, todas las noches. Pero es triste que muchas veces no damos cuenta a Dios y estamos trabajando y no tomando ese descanso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el estrés, tenemos las enfermedades que vienen del estrés, olvidamos de las prioridades en nuestras vidas, que es nuestra familia primeramente. Y he visto tantos latinos que vayan a los Estados Unidos entre los años que estuve allí, antes que vine a México y estos últimos 10 años estando otra vez. Pero tantos latinos que vienen de México o de otros países y están allá, pero nomás están corriendo atrás del dólar, del dinero, buscando más y más trabajo, más y más dinero que todo, y empiezan a olvidar de sus familias. Es muy triste. Y entonces la casa viene siendo como un departamento. Las personas más vienen y vayan, pero no se hablan, no se sienten a comer juntos. Es algo muy triste. Y no es algo mal para emigrar a otro país, si Dios abre las puertas, pero lo que es mal es cuando olvidamos de nuestro Dios, olvidamos de nuestra familia y no ponemos tiempo de descansar. Olvidamos de las prioridades, de poner Jesús primero, mi esposa, mi esposo segundo, luego los niños y luego las otras cosas. El trabajo es muy importante, pero el trabajo no puede ser en el lugar primero, porque viene siendo mi Dios. Entonces no queremos, aún aquí, no queremos tener casas que vienen siendo como departamentos, pero que tenemos un día de descanso. Y para nosotros, que ahorita vamos a ver que pues es como domingo, entonces es buen tiempo. Es el tiempo para ir a la iglesia, para asistir a la iglesia, conocer la palabra, estar juntos con la familia. Y las sectas, las que dicen que son cristianos, pero han cambiado la Biblia, han cambiado algunas doctrinas, entonces no los podemos ver como cristianos, entonces les llamamos sectas o como otras ramas que no son verdaderas de la iglesia cristiana, como los testigos, pues en ese caso, hablando de algunas iglesias que enseñan de este séptimo día, que es algo forzoso, que tenemos que guardar el séptimo día o el sábado. Y es una mala interpretación de las Escrituras. Ellos dicen que tenemos que alabar a Dios en el sábado, el sexto día, como aquí en el principio, y si no, entonces estamos pecando, o algunos, como la iglesia del séptimo día, dicen que estamos tomando la marca de la bestia. Es algo ridículo, pero es una conclusión errónea que no puede sacar de las Escrituras. Pero el hombre siempre quiere tener como una doctrina especial que les aparta de las otras iglesias, y nosotros tenemos esta verdad diferente, y si ustedes vienen con nosotros, entonces ustedes tienen la verdad, pero solamente nosotros, en nuestro equipo, o
otra doctrina, como el bautismo, tiene que ser bautizado para ser salvo. No es bíblico. Es que el hombre siempre busca algo que puede participar para la salvación, pero sabemos que la salvación es todo de gracia. Dios nos ha extendido su gracia, su favor, sin merecer, y nosotros respondemos con la fe, extendiendo la mano a Él para que nos salvara. Y luego vamos a hacer obras, vamos a hacer buenas obras, pero ese va a ser lo que fluye de mi vida, es el fruto que sale de mi vida automáticamente, porque ahora Dios vive, Dios mora en mí y me ha cambiado y me está cambiando diario. Entonces, lo que vemos en las Escrituras es que el día de reposo, o el sábado, hablando de eso, el sábado fue dado exclusivamente a los judíos, nunca fue dado a los cristianos. De hecho, cuando Jesús estaba caminando en la tierra, estaba ministrando, cuando mencionaba los 10 mandamientos, nunca incluyó este mandamiento del sábado, de guardar el sábado, porque era para los judíos. Entonces, tenemos ahí de Jesús, que es para los judíos, y vamos a ver por qué. Claro, nosotros como cristianos debemos de juntarnos, debemos de tener un día para alabar a Dios, o más de un día, pero al menos un día en que todos estamos de acuerdo y sabemos que para nosotros como cristianos este es domingo, pero no era por casualidad o porque alguien más lo inventó por domingo, pero es porque los primeros cristianos empezaron a juntar en el primer día de la semana, dice en el libro de los Hechos. Entonces ahí es otra evidencia que ya lo habían cambiado, y muchos piensan que lo cambiaron como en honor o como un recuerdo del día en que se levantó de los muertos Jesús. Empezaron a juntar en los domingos. Pero más que todo, guardar o no guardar un día específico, no nos salva. Lo que nos salva es Cristo, nuestra fe en Cristo. Claro, si estamos haciendo algo que es contrario a la Biblia, entonces estamos en desobediencia. Pero guardar o no guardar el sábado en un día específico, no nos salva. Pero creemos que para nosotros, para los cristianos, es domingo. Y más que todo, el sábado era una cosa entre varios del Antiguo Testamento que eran como sombras. Eran como una cosa, una figura en el Antiguo Testamento, que tenemos muchas figuras, muchos tipos, cosas que podemos ver en una forma como no muy brillante, pero podemos verlos como una sombra, pero representaban una verdad más allá. Y tantas cosas en el Antiguo Testamento eran sombras que representaban una verdad en el Nuevo Testamento. Y el sábado específicamente era uno de ellos. Era una figura para mostrarnos algo más grande. En Colosenses 2, pueden dar vuelta, Colosenses 2:16. Pues yo creo que ya están familiarizados con eso, porque el pastor Hassan nos compartió este texto cuando estábamos pasando por el libro de Colosenses hace unos meses atrás. Y aquí en Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero, y eso es lo más importante, pero el cuerpo es de Cristo, o la sustancia es de Cristo. Lo más importante, todo subsiste en Cristo. Y más importante, el sábado era una figura de la salvación, de entrar en este descanso. Es un día de descanso, y dice en Hebreos 4:9,
Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces aquí Hebreos es un libro que fue escrito primeramente para los judíos, para los hebreos. Y el escritor de los Hebreos está diciendo que hay un descanso. Estaba diciendo a ellos que todavía no habían entrado en ese descanso, que hay un descanso todavía. No han entrado, pero hay un descanso para ustedes. Estaba hablando de la salvación. Y por toda persona hay ese descanso. Y sabemos que antes de Cristo, pues estamos bien cansados. Dice en Mateo 11:28, era una de las escrituras, creo que era la primera escritura que memoricé en español. Ahora sí lo sé. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús hablando, qué bonito, que Jesús ofrece a la persona que está cansada de este mundo, de obrar y obrar por la salvación, pensando que va a alcanzar la salvación por medio de las obras, de haciendo esto o aquel por Dios o por otros, y nunca podemos, y tenemos esa carga encima, pero dice Jesús, vengan a mí y yo te doy ese descanso. Y puedes entrar en este descanso de reposo verdadero, completo. Entonces, este es lo que vemos del séptimo día o del día de reposo del sábado. Ahora, seguimos en el capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y a veces nos puede parecer un poco raro que acabamos de ver en capítulo 1, Dios hablando de la creación, hablando de la creación del hombre, de las plantas, de toda la creación, y ahora otra vez está repitiendo después que Dios ya cesó de su obra. Y hasta que algunos teólogos quieren decir que fue otra creación, pero no. Es nomás como si has visto en una cámara que tienen las lentes, puede tener una lente que es como del ángulo ancho, puede ver mucho. Y luego podemos cambiar la lente y poner un lente de telefoto. Y este lente puede enfocar en algo más cerca, más específico. Y es lo que tenemos aquí. Es como en capítulo 1 estamos viendo del ángulo ancho, estamos viendo nomás como un sobrevista. Y aquí en capítulo 2, en esos versículos 4 a 7, es como Dios ponga el telefoto, la lente telefoto, para que podamos ver más detalle de cómo Dios lo hizo. Y nos da un poquito más de los detalles. Que, como dice aquí, que Dios puso toda la planta, todo lo que estaba puesta, pero como no había crecido todavía porque no había llovido en la tierra. Y es algo muy interesante que dice que subía de la tierra un vapor que regaba la faz de la tierra. Entonces era como una brisa en la mañana, algo así, pero más pesado y que regaba. Y a lo mejor tenía algo que ver también con esa capa, el firmamento.
Y luego dice ahí que en versículo 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y es solamente con el sople de Dios. Cuando Dios sopla en la persona, entonces esa persona es un ser viviente. Pero es interesante la palabra aquí en versículo 7, cuando dice que Dios formó al hombre, es una palabra muy interesante, porque está hablando de que Dios nos hizo con mucha atención. No como, sabemos que las personas que hacen las cosas de barro, para hacer una cosa de barro, lo pueden hacer como en uno de esos que da vuelta, o lo pueden echar en un molde. Pueden tener el barro y lo pueden echar de líquido y luego se seca y quita un parte del molde y ahí está el vaso o la base. Pero cada uno que hacen, todos son igualitos. Pero aquí está hablando completamente diferente, que Dios no nos ha hecho así. Aunque caminando a veces en la calle podemos ver una persona, y no veo personas que ven que me parecen a mí, pero yo veo a otras personas y ese puede ser la hermana de esa otra persona o hermano. Es increíble que vemos personas que casi son cuates, pero no son familiares. Pero sabemos que todos en una forma sí somos familiares, porque venimos de los primeros padres, Adán y Eva. Pero Dios no nos hizo todos igualitos, pero Dios nos hizo únicos, Dios nos hizo con mucha atención. Y quiero ver en Salmos 139, Salmos 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Y este es un texto buenísimo para una persona que quiere hacer el aborto, que sabemos es muy común en los Estados Unidos. Pero aquí dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué bonito que Dios nos hizo, nos formó con mucha atención, y que estando en el vientre de nuestra mamá, que no era por chanza, no importa cómo pasó, que si era por la intención o no la intención de las personas, pero estando ahí en el vientre de nuestra mamá, Dios nos estaba creando. Dios es el autor de nuestra vida y es el autor de todo detalle en nuestra vida, que no es por chance, no es por casualidad, pero Él estaba poniendo mucho pensamiento en cada cosa de la personalidad tuya. Entonces, quiere decir que Dios poniendo mucha atención y mucha intención, entonces quiere decir que nosotros tenemos propósito muy diferente que un árbol. Un árbol sí tiene un propósito, pero nosotros aún más. Dios nos creó con un propósito, y este propósito más que todo es para que conocemos a Él. Como dice en Colosenses, que fuimos creados por Él, todo fue creado por Él y para Él, hablando de Jesús, hablando de Dios. Entonces, fuimos creados por Dios, por la mano de Dios, con su intención específica, y fuimos creados para alabar a Él, con nuestras vidas, con lo que
nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, todo debe de ser para Dios. Y es cuando nosotros empezamos a caminar por nuestra propia voluntad y sin pensar en Dios, sin pensar en glorificar a Dios, si esta cosa que voy a hacer va a glorificar a Dios o no, empezamos a olvidar de Él, entonces cuando tenemos problemas. Entonces, debe ser nuestra intención diario cuando despertamos, que estamos pidiendo a Dios, Dios, úsame para tu gloria y muéstrame el camino como yo te puedo glorificar más en mi vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, como tú nos has formado con mucha intención, Señor, con mucho amor, mucho cariño, Señor. Y que tú siempre estás atento y al tanto de nuestras vidas, Señor. Que siempre estás pensando en nosotros y cuidando de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.